Muy bien. Esta es ya la última eh, clase de teología práctica. Después le envío el examen a sus correos para que lo puedan enviar mañana. Tiene que ver esto con el aborto y la eutanasia. Vamos a ver si alcanzamos a ver la eutanasia. Pero Hermano, mientras tanto con el aborto. ¿Sí, Mara Belén? entonces la próxima semana ya no hay clase. Correcto. Sí. Hoy día Ah, finalizamos. Así estaba en el plan de curso, ¿verdad? 1 de diciembre. no, era el 7, 8, 7. Así que yo me había equivocado ahí porque lo había considerado como un día miércoles. Yo no sé por qué ocurrió ese desfase de fecha. Entonces, hermano, el trabajo era para hoy día, porque decía para la otra semana. Claro, claro que sí. Porque, a ver, vamos a revisar bien. No, pero hemos trabajado todas las clases, sí, ¿eh? Porque... Perfecto. El aborto, entonces, de lo que vamos a ver. Antonio Cruz, en uno de los libros muy importantes, que anteriormente, por aquí tengo ese libro. Yo creo que ustedes también lo pueden, en alguna parte debe estar ese libro. Bioética se llama el libro de Antonio Cruz, muy importante ese libro. Aquí está, aquí lo encontré. Este, este es voluminoso. Me costó encontrarlo, esto no lo compré en la librería, pero ahora está así, en la librería cristiana. Vale la pena leerlo. Trata de muchos temas que tienen que ver con la bioética, como por ejemplo, qué es el hombre, principios sobre el valor de la vida, reproducción asistida, demografía y control de natalidad, consejo genético, diagnóstico prenatal, aborto, eugenesia, manipulación genética, proyecto genoma humano, salud, enfermedad, eutanasia, bioética y derecho, bioética y ecología. Todos esos temas trata en este libro Antonio Cruz, el renombrado profesor Antonio Cruz, que ha sido una gran bendición para personalmente. No lo conozco, pero he leído muchos libros de varios textos que me han sido de edificación espiritual. Estoy muy agradecido con ellos. Y con José Martínez también, Francisco La Cueva, entre otros. Él define el aborto de la siguiente manera: como la interrupción del embarazo, cuando el feto no es todavía viable, o sea, en una etapa del desarrollo en la que no puede sobrevivir fuera del útero materno. Tal viabilidad fetal se alcanzaría a partir de los 7 meses de gestación. Esta definición ha sido muy criticada por quienes creen que el término viable le quita importancia moral al acto abortivo durante los primeros meses del embarazo. Él está citando la definición que presentan algunos autores acerca del aborto. Ya hay ciertos problemas cuando dice es inviable, si es viable o no es viable, y también el tema de la interrupción del embarazo. El problema, ¿cuál es el problema que ustedes ven con esta expresión interrupción del embarazo? Suena como un eufemismo. Es un eufemismo, Sí. porque ya el embarazo se ha producido. No hay un proceso de embarazo, ya se ha producido el embarazo. Y ahí está el eufemismo y también la viabilidad. Esos son los problemas de esta definición a lo que alude este autor, Antonio Cruz. Ese alcance también lo mencionó un profesor, no, el decano de la Universidad Católica de Santiago, que es un eufemismo, la interrupción del embarazo. El embarazo ya se produjo. No está mal aplicado ese término, la interrupción del embarazo. El aborto ha sido... bueno, hay otra definición acá. El aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa o deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación,
a partir del momento preciso de la concepción, sea vaciado expresamente la matriz, sea impidiendo la nidación natural del óvulo femenino por el espermatozoide masculino. Impidiendo la nidación natural del óvulo femenino por el espermatozoide masculino. Bueno, ahí sí ya se ha producido, esa definición ya se ha producido la concepción. Está indicando que ya se produjo. Hoy ya ha comenzado el proceso del desarrollo del ser humano. Muy embrionario, sí, pero ya ha comenzado el proceso, y eso se considera como aborto el óvulo ya que está se ha producido la concepción, que se anide. El impedimento de esa anidación constituye y se define acá dentro del aborto. Ha sido actualmente llamado el aborto como el holocausto moderno. Existen varios tipos de aborto. Está el aborto terapéutico, cuando la terminación del embarazo es necesario por la salud de la madre. Un ejemplo de esto es el embarazo ectópico. Se produce cuando el embrión se desarrolla fuera de la cavidad uterina, o en el abdomen, las trompas o el propio ovario. A eso se le denomina el aborto terapéutico. El otro tipo de aborto es el aborto psiquiátrico, por el bien de la salud de la madre. Solo por eso, por el bien de la salud de la madre. El eugenésico, para prevenir el nacimiento de niños deformados o retardados. Esto es una crueldad terrible. Solo para impedir que nazcan niños retardados o deformados. Social, por razones económicas, especialmente relacionadas con las necesidades financieras de la familia. Otro tipo de razones de abortos, el ético, y estos tipos de abortos están tolerados en los Estados Unidos. El ético también se le conoce como aborto criminológico, humanitario, en el caso de violación o incesto. Según Antonio Cruz, en su libro Bioética, el riesgo en estos casos de que se produzca el embarazo, mire el dato que da él, en el caso de violación e incesto, el riesgo de que se produzca el embarazo en estos casos es de 1%, dice él. 1%. Es lo que dice Antonio Cruz. Yo no sé si en todas partes será aquello, o de dónde habrá sacado ese dato, pero es un porcentaje ínfimo, muy, muy, muy pequeño, que se Sí, produzca el embarazo en esos casos de violación y de incesto, ¿sí? no, es que recordé que una vez en el liceo igual nos tocó hacer un debate sobre el aborto Ya. y fuimos a consultar ahí al matrón del hospital y el igual nos dio ese dato, pues, de que era muy improbable que de una violación surgiera un embarazo. Igual daba la misma cifra. Y ahí empezó a Ah, explicar el porqué y todo. perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, una estadística ya universal, de aceptación universal. Dos posibles soluciones se pueden ofrecer. Una, el aborto en tales circunstancias debe ser considerado un mal menor en un mundo de pecado y violencia, señala este autor. Ahí estaríamos utilizando entonces, ¿cómo se llama este tipo de ética? El mal menor, de proporcionalismo creo que se llama, del mal menor. La sociedad no le puede imponer a una mujer en tal situación que tenga el niño si ella no desea tenerlo, ya sea por causa de violación o de incesto. La otra salida es acoger a la criatura que no es agresora. En el cristianismo el amor al prójimo y el valor del débil, del más débil, puede traer luz y cambiar la trágica experiencia, dice Antonio Cruz. La posibilidad de la adopción también es una buena opción. La más terrible, la más trágica, que incluye para la mentalidad del cristianismo un asesinato, acabar con la vida de un ser humano que todavía no ha nacido, es la del aborto. Está la opción de el más débil, que es la criatura que ha sido gestado en el vientre materno, o la adopción, si la madre no desea a esa criatura por la razón trágica y terrible también, que es una violación o incesto. Se han empleado varios tipos de métodos abortivos. Una de ellas es de la dilación y el legrado. Practicado temprano en el embarazo, el cirujano corta el feto y la placenta en pedazos y son removidos del vientre.
Ese es uno de los métodos para abortar, de dilación y legrado, una destrucción del feto. Otro tipo de método abortivo es la de succión. El cirujano saca el feto del vientre con un tubo de succión fuerte, matando al bebé. Uy, también las dos primeras son pero algo terrible igualmente. Pero se han practicado. Y son métodos de aborto, de succión y de destrucción de pedazos humanos. El otro método que se emplea es el salino. Durante la última semana del embarazo, el cirujano inyecta una solución salina a través del abdomen de la madre. Envenena al bebé, a la criatura. Aproximadamente 1 hora se demora en el envenenamiento total. Después de 24 horas da a luz al bebé, pero muerto, por medio de envenenamiento en el vientre materno. Ese es el salino. El otro método es el químico. Es más reciente e involucra la administración de una droga a la madre que causa que ella aborte el óvulo recién fertilizado. O de parto parcial. Esto es igual. Bueno, todos estos métodos son realmente trágicos, terribles. Ya con solo tener este concepto, esta idea de que la criatura que está ahí es la imagen y semejanza de Dios, está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de que su corazón está palpitando, sangre bombeando a través de todo su cuerpo, alguien independiente, bueno, es otra persona, depende de la mamá, pero es otra persona la que está ahí dentro. Ya la forma de eliminarlo es algo terrible. De parto parcial, la persona que realiza el aborto saca el feto parcialmente del vientre materno, parcialmente, antes de matar al feto y terminar con el parto. Esos son los distintos tipos de métodos. Dilación, de succión, salino, químico, de parcial. Las machis tienen un término para referirse al aborto y se ha practicado también en todas las culturas. En la cultura mapuche también se practica porque hay machis que le llaman el hacer remedio. Es el término que se utiliza, hacerle remedio, que no es otra cosa sino darle hierbas fuertes para que se produzca la muerte del feto y así expulse a la criatura del vientre materno. No sé qué elemento emplearán las machis, pero ellas conocen qué tipo de hierbas darle a la madre que lo consume y después lo expulsa a la criatura, la asesina dentro del vientre. Bueno, son muchos, estos son algunos en Estados Unidos, practicados también en todas partes del mundo, y otros que están fuera de la civilización occidental, que es parte de los pueblos originarios. Un enfoque bíblico acerca del aborto. En Éxodo capítulo 21, del verso 22 al 24, habla acerca de provocarle a una persona el aborto. Se le va a castigar. Si no mata a la madre, tiene que compensar la pérdida del aborto. Pero si mata a la madre, ojo por ojo, diente por diente, el que provocó esto tiene que morir. Eso dice Éxodo capítulo 21, verso 22-24, menciona la posibilidad del aborto. Sea por accidente o por intención, causar que una mujer pierda un bebé demanda un castigo sobre la persona que causó este aborto. En Isaías capítulo 49, verso del 1 al 5, se refiere al Mesías. Dios lo llamó a cumplir su misión desde el vientre de la madre. La vida prenatal en este sentido, desde el vientre de mi madre, ya lo estaba comisionando para cumplir la obra mesiánica, es preciosa para Dios. La vida prenatal, antes de que nazca del vientre y salga del vientre materno, ya esa vida es preciosa para Dios. De acuerdo ya a estos dos textos bíblicos, la Biblia habla entonces del aborto. Actualmente en Éxodo, en un sentido prenatal, sin utilizar el término aborto, hace referencia a que Dios lo preparaba desde el vientre de la madre para cumplir su misión en el caso del Mesías. Jeremías capítulo 1, verso 5 y Lucas capítulo 1, verso 15. Tanto Jeremías como Juan el Bautista fueron considerados por Dios de infinito valor desde el vientre materno. Incluso Dios a Isaías lo formó, lo llamó desde el vientre materno, el apóstol Pablo también.
del mismo modo que Juan el Bautista, pero en el caso de Juan el Bautista fue lleno desde el vientre materno con el Espíritu Santo de Dios. Alguien, no es, un pastor me dijo, no es tan descabellado el pensar que una persona, cuando se ora por una persona, por un niño, de que sea lleno del Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista lo fue incluso desde el vientre de su madre. Esos son algunos versículos bíblicos que hablan acerca de la dignidad, de lo precioso que es para Dios la vida antes de nacer. Si el feto, dice José Martínez, otro libro muy importante, antiguo, una teología muy práctica, respondía a la necesidad de la gente de su época. Si el feto es creación de Dios, ¿es propiedad de Dios entonces? Porque Dios lo ha creado. ¿O existe porque Dios, nada existe sin el sustento de Dios, sin la autoridad, sin la voluntad de Dios? Hay que partir de ahí. Todo acontece por la obra de Dios, bajo la protección, la voluntad y la providencia de Dios. Por lo tanto, esa criatura que ha venido al mundo por la intervención de Dios, por la ayuda de Dios, es propiedad de Dios entonces, y proyecto de Dios. Mira, así lo presenta José Martínez. Creación de Dios, propiedad de Dios, proyecto de Dios, de lo que va a hacer en el mundo con esa criatura. Nadie, por tanto, sino solamente el Señor del universo puede disponer de él. El aborto constituye entonces, desde la perspectiva bíblica, o más bien podemos denominarle de la perspectiva teológica, porque ahora estamos reflexionando de los datos bíblicos que nos dicen acerca de un tema que se ha desarrollado por siempre, que es el aborto. Es un intento deliberado de torcer los planes de Dios, porque hay un proyecto de vida con respecto a esa criatura. Entonces lo que está haciendo el ser humano es interrumpir el proyecto de Dios con respecto a esa criatura, de no reconocerle los derechos de propiedad del Creador, que tiene el Creador sobre su criatura. Mira todo lo que significa y todo lo que implica el aborto. Es no reconocer los derechos de propiedad de Dios. El usufructar, el tomar en sus manos lo que es propiedad de Dios. Y no reconocer esos derechos. Dado que el feto, eso dijo José Martínez, dice, más adelante José Martínez dice, con respecto al aborto, el feto es un humano, dice él, y es mi prójimo. Todo esto se discute, lo que es vida, lo que es feto, lo que es humano, todo eso se discute. Pero veamos lo que él dice, después se definen todas las otras palabras, pero lo que él señala. El feto es humano, y es mi prójimo. El acto de abortar significa, por tanto, un infanticidio. Dice él, un infanticidio, matar a un infante, aunque no ha salido del vientre. Una transgresión del mandamiento, no matarás. Se está violando el mandamiento, entonces no matarás. Una negación de la humanidad del embrión. Es decir, ese embrión que ya está concebido, ya se produjo la concepción, ese embrión entonces se le niega esa humanidad. Es una negación de la humanidad del embrión. Es una negación de los derechos humanos, pues no admitimos que un ser vivo no tenga idénticos derechos a las 20 horas de su existencia que a los 20 días o a los 20 años. No hay diferencia por día, porque ya es una persona. Y una pretensión de ocupar el lugar de Dios, de jugar a ser Dios, conforme a la esencia del pecado en su origen, y disponer de la vida de los demás. Eso señala este autor, José Martínez. Hay preguntas éticas sobre el aborto. ¿El feto es un ser humano? Es una pregunta. ¿El feto es un ser humano? En la concepción, todos los aspectos del ser humano, determinados por el ADN, están presentes genéticamente. Es difícil negar que ese embrión no sea un ser humano, porque todos los elementos determinados por el ADN
propios de un ser humano. Por lo tanto, es un ser humano. El feto es un ser humano. El feto es una persona, el ser humano primero, ahora persona. El feto es una persona. El término biológico vida ha sido cambiado por el término legal persona. Esto es un cambio crítico de la terminología, porque solamente las personas tienen derechos, incluyendo el derecho a la vida. Desde la perspectiva cristiana, el feto es una persona. Aunque depende de la madre, él o ella es un individuo independiente. Son dos individuos diferentes uno del otro. Por lo tanto, sí, efectivamente es una persona. ¿Cómo relacionar los derechos del feto con los derechos de la madre? En la cultura norteamericana se ha enfocado tanto en los derechos de la madre que no hay ninguna reflexión acerca de los derechos del feto. Los cristianos debemos luchar por los derechos del niño, que no han nacido todavía, que están en un proceso, en un proyecto. Quizá en el futuro, con las nuevas investigaciones, aquellas generaciones que queden espantadas con tanta muerte practicada en el mundo de hoy. Puede ser. Hans Küng, ya fallecido, un teólogo católico, pero expulsado o vetado por el catolicismo romano, porque ya lo declararon como teólogo no católico, romano por lo menos. Hans Küng, en su libro que escribió en el año 2013, resalta la incoherencia del catolicismo romano. Bueno, por eso lo echaron, lo votaron porque criticaba mucho el catolicismo romano. Hay una incoherencia hacia el alcance Hans Küng con el catolicismo romano, al indicar que en la doctrina clásica ni los fetos abortados espontáneamente ni los mortinatos han recibido nunca, a diferencia de los niños de pecho, sepultura cristiana con cruz y estandarte. Nunca han recibido ese tipo de sepultura. La equiparación sistemática del óvulo fecundado y persona humana exigiría que todo mortinato, más aún, que todo óvulo fecundado artificialmente en el laboratorio, fuera enterrado cristianamente. Hay una incoherencia, y lo menciona muy bien, y lo justifica Hans Küng, pero esta crítica a la Iglesia Católica Romana también lo podemos tomar nosotros, ¿eh? Como Iglesia Evangélica, porque es verdad, no se le hace una ceremonia a todos los óvulos fecundados artificialmente en el laboratorio cuando han sido desechados, o a los fetos también que se han abortado espontáneamente. No se le han hecho una ceremonia. Si nosotros señalamos, indicamos que son personas humanas, entonces, proyecto, creación de Dios, entonces, ¿por qué no hacerle una ceremonia? Bueno, eso dice Hans Küng. A la pregunta, ¿cuándo comienza la vida? Hans Küng responde que desde el principio hay presente vida humana, por lo cual es necesario también desde el principio un especial respeto a esa vida humana. Pero no cabe hablar desde el principio de persona humana, ya que a su juicio presupone al menos la formación del cerebro. Es una vida humana, pero no es una persona humana, dice él. Vida humana cuando todavía no se desarrolla el cerebro, pero persona humana cuando ya comienza a tener las facultades del cerebro, dice Hans Küng. Por eso dice, presupone la no formación del cerebro. No cabe hablar desde el principio de una persona humana. Eso es lo que dice este autor. Tratamiento pastoral acerca del aborto. ¿Cuáles son los tratamientos pastorales después que se ha abortado? Instrucción, dice José Martínez. Eso es lo que se debe hacer, instrucción, lo primero. La enseñanza debiera comenzar antes de que surja el problema del aborto. Hay que ser, como el término que se emplea, proactivo. Proactivo es cuando realiza las acciones previas antes de que algún accidente ocurra, ¿verdad? Ese es el término que creo que se utiliza. No sé si proactivo, muy bien, eso es. Para estos problemas hay que enseñar con anticipación, entonces, dice José Martínez.
con orientaciones claras sobre el carácter sacrosanto de la vida humana. Claro que sí. El hombre, imagen y semejanza de Dios. Sobre la sexualidad, dada por Dios como un don, como un regalo de Dios, reservada para el matrimonio. Sobre la paternidad responsable. Sobre la licitud de los anticonceptivos, entre otros. Instrucción previo antes de que ocurran los problemas. Hay un pastor que estaba anteriormente en la iglesia, está tratando de enseñar antes de que ocurran cualquier tipo de problema, no solamente del aborto, sino todos los problemas que se han originado en las iglesias, instruir para evitar los problemas que van a venir en el futuro. Aliento del mismo modo. Dado que el propósito de abortar nace a menudo del temor a consecuencias dolorosas o vergonzosas, la gestante necesita valor para hacer frente a cuando el nacimiento del hijo puede significar la exaltación de su propia dignidad, así como la del nuevo ser y la posibilidad de que el hijo no deseado, si llega a nacer y a desarrollarse, se convierta en fuente de alegría y bienestar para la madre. Puede ser estímulos disuasorios de la posibilidad del aborto, alentar a la dignidad de la vida de ambas personas, tanto de la mamá como de la criatura que está desarrollándose en el vientre materno. La actitud cristiana ante el hecho consumado, cuando ya se ha producido el aborto, ¿qué hay que hacer? No pocas mujeres que llegaron al aborto sin problemas de conciencia tienen sentimiento de culpa después. En este caso se requiere el mensaje de la gracia divina, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Portadora de perdón, hay perdón. Todos los pecados son perdonados. En Cristo todo, no hay ningún pecado que no sea perdonado. Y restauración, Cristo vino a restaurar las vidas rotas por el pecado. Porque Dios es un Dios de restauración. Nuestro mensaje que predicamos al aire libre, en las calles, mensaje evangelístico, es que Cristo restaura al pecador y le perdona. Y la gracia se le extiende también a ellos. Y la puerta de la gracia está abierta para todo el mundo. A favor, moral a favor de quienes han caído. Siempre hay perdón, hay gracia, hay restauración. Incluso dentro del ministerio se han producido algunos casos de separación o divorcio. En esos casos que son tragedias, que no es la voluntad de Dios, pero en esos casos todavía está la gracia abierta, está el perdón y está la restauración de estas personas que han caído. Algunos lo humillan, lo pisotean, lo destruyen, pero esa persona sigue siendo creyente. Pecó, por supuesto que sí, nadie está negando aquello, que es una desgracia también, es una tragedia igualmente, pero se le puede restaurar, se puede restaurar a un individuo. Eso ocurrió con un pastor. Bueno, él no tuvo, bueno, siempre ambas partes tienen la culpa en el caso del divorcio, ambos, pero el cónyuge se le fue con otra persona y quedó con los dos niños. En ese caso no podía hacer nada porque se fue. En la iglesia lo disciplinaron, el evangelista, predicador, lo disciplinaron porque se le fue su cónyuge. Un pastor, yo lo considero que es sabio el pastor, se lo llevó y le comenzó a dar predicaciones todos los días domingos, le contaba a la iglesia la situación de él y lo hizo predicar durante años, algunos años, en varias iglesias para que no perdiera esa capacidad de llamado que tenía del evangelismo. Se restauró el pastor. En esa época no era pastor, era evangelista solamente, pero se restauró, ahora es pastor. Se levantó y lo tiene en una iglesia. Y le llama a la iglesia la casa de restauración, creo que o algo así, restauración. Pero tiene la palabra restauración. No es la restauración 2000, sino otra, restauración. Porque restaura a todas las personas que han sido destruidas por el pecado. Y eso se encarga de restaurar a la gente. Para casos como estos, entonces, la gracia, el perdón y la restauración. Y toda disciplina también dentro de la iglesia tiene esa finalidad, de la restauración, restaurar las vidas destruidas. El drogadicto, el traficante, el criminal, el borracho, el delincuente, todos esos
pueden ser restaurados por el poder de Dios. Del mismo modo, alguien que ha abortado. Y una actitud cristiana ante el contexto global de la sociedad. En el desempeño de su misión, ha de proclamar el Evangelio, con sus denuncias, sus promesas, pero simultáneamente ha de vivirlo. Por consiguiente, tiene el deber de participar en la medida de sus posibilidades en cuanto contribuye a liberar a su prójimo de su servidumbre, sufrimiento, para elevarlo a la dignidad suprema de que es capaz el hombre, cuando él vive a la altura de su verdadera identidad. ¿Cuál es la verdadera identidad del ser humano? Hecho a imagen y semejanza de Dios. Todas las predicaciones y todos los estudios bíblicos, las escuelas dominicales, cumplen ese valor, darle dignidad al ser humano, que alcance la altura de la identidad, de ser hecho imagen y semejanza de Dios, restaurar nuevamente esa imagen y semejanza de Dios. Bien, eso es lo que tenemos que ver con respecto a este tema del aborto. Ahora vamos a ver el otro tema, que es la eutanasia. Y ahí está. Ahí se... Casi salgo del... aprieto de terminar la sesión. Aquí tengo que irme ahora. La eutanasia. ¿Esta es la eutanasia? Sí, aquí está. Y aquí nos encontramos entonces. La definición. ¿Qué hora estamos? ¿No podemos pasarlo? Estamos bien. Alcanzamos a trabajar esta última parte. Definición de eutanasia viene de dos palabras griegas que significan bien y muerte, morir bien. La muerte con dignidad, matar con misericordia. Son dos eufemismos. Matar, ya el término ya matar causa estragos o causa un desconcierto. Pero la muerte con dignidad o matar con misericordia son eufemismos que se utilizan para hablar de la práctica de tomar la vida de una persona o permitir que tome su propia vida para poner fin al sufrimiento que acompaña una cierta enfermedad o alguna condición física. La presión de usar la eutanasia está creciendo hoy. En Estados Unidos, un ex gobernador de Colorado dijo que los ancianos deben morir, apoyando la eutanasia, para dejar lugar a los jóvenes que no pueden costear el tratamiento médico que necesitan. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad más grande de este hombre! Un ex gobernador. Los viejos tienen que apoyar la eutanasia para que los jóvenes no se preocupen de costear tratamientos médicos de los ancianos. Es una crueldad pero terrible de ese hombre. Pero él lo dijo un estadounidense. Los estadounidenses le dan mucho, son pragmáticos. Si funciona, está bien. Si no funciona, se descarta. Se aplica también a la vida. Yo recuerdo en una oportunidad que alguien me dijo, uno de Estados Unidos, esta persona que está a cargo de un instituto bíblico está muy viejo, me dijo. Está muy viejo. Tiene que darle oportunidad a los jóvenes para que lideren un instituto bíblico. Es decir, los ancianos pareciera que no tuviese lugar en el mundo norteamericano. Como un Terrible. estorbo. Es un estorbo, así lo ven. Un estorbo, un incapaz, un incapacitado. El hecho de que tenga una edad es incapaz de dirigir una institución o cualquier cosa. Así lo ven los estadounidenses, son muy críticos con respecto a la ancianía. Porque no sirven. Los ancianos no sirven. Tienen que morirse. Mira, así dijo esta persona. Están siendo un estorbo, un obstáculo para el desarrollo económico de los jóvenes, porque en vez de comprar, estudiar, comprar un carro o una casa, tienen que invertir sus recursos en dinero en preservarles sus vidas que ya no sirven de nada porque ya no están produciendo. Si produce, sirve. Si no produce, entonces no sirve, hay que eliminarlo, dijo este. Bueno, la cultura es así, la cultura de los jóvenes, de la belleza, de la estética. Pero nosotros somos de otra cultura. Los latinoamericanos no somos así. Los latinoamericanos, no sé si todos, juntamente con los del Oriente y el Oriente Medio, respetamos, valoramos, apreciamos la edad, las canas, la experiencia de vida,
Ahí está la sabiduría del cual nosotros podemos beber, absorber, para poder vivir en este mundo. Si necesitamos gente que haya vivido antes que nosotros, consejos para la vida. Claro, los ancianos. No, no sé, no es peyorativo, no empleo el término viejos, es de darle más peso, más fuerza. Yo empleo el término de viejos con un significado de solemnidad. Es decir, esta gente está para orientarnos, para ayudarnos a tomar decisiones en la vida. Lo que un joven no lo hará, porque ahí está toda la sabiduría, la experiencia de la vida. Nadie mal, ellos lo han aprendido por propia experiencia. Han cometido errores que nos pueden ayudar a nosotros a no cometer los mismos errores. Así lo vemos nosotros. Se le da una cierta dignidad a los ancianos, o un respeto, una veneración. En el Oriente veneran a los ancianos, son respetados. En una oportunidad tomé la micro, siempre me voy en micro, al centro, y se subió un anciano. Yo iba en la ventana mirando hacia afuera, no me di cuenta que era anciano, pero me escuché que le pidieron a un niño el asiento. Ahora tenía unos 12 años, yo creo. Y la señora se sentó al lado mío, la señora, y le dijo, ¿y por qué? Es decir, tiene que darle el asiento. Si es mi hijo, tenía 12 años, yo le pagué el pasaje, tiene derecho a sentarse. Y después me di cuenta que era un anciano el que estaba pidiendo el asiento, después le di el asiento. Pero a todos nosotros, no sé si ustedes también, hermana Danay y hermana Belén, le habrán enseñado los papás o en el colegio. En el colegio, sí, en los colegios se enseña darle el asiento a los ancianos, a los adultos, darle el asiento a los adultos. Por lo menos de mi edad Sí, yo me he dado hermano. cuenta, sí, ¿cierto? Sí, sí, mis padres igual en el colegio siempre nos repetían Claro, que por claro, educación uno tiene que hacerlo. exacto. Sí, Pero yo quedé sorprendido, quedó muy sorprendido por la reacción de la señora. ¿Por qué tiene que darte el asiento si es mi hijo? Y yo le pagué el pasaje también. Terrible. yo lo hubiera pensado del niño, pero no de la mamá. No, igual me parece sorprendente. Sí, 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 terrible. La mamá se enojó porque el caballero le pidió el asiento. Ahí yo le di el asiento al caballero. No quise, casi doy un grito. Yo le dije después a mi esposa acá, cuando llegué a la casa, quedé reflexionando todo el día. Le dije a mi esposa, me dio ganas de pegar un grito, gritarle a la señora, decirle que acaso nos están enseñando hoy en los colegios a dar el asiento al adulto. Después no dije nada, no sé si habrá sido prudente o no. Eh, y- pero eso pasó ahí. Quedé muy, muy sorprendido eso. Pues yo he visto siempre personas, los venezolanos, venezolanas también, de 30, 40 años, se paran inmediatamente, viene un adulto, se paran inmediatamente, dan el asiento. Una, dos veces, todas las veces necesarias, todos los adultos que pasen, le dan el asiento. Pero así ocurrió. Bueno, así en América Latina ocurre, todos los latinoamericanos somos iguales. Venezolanos, colombianos, mexicanos, le damos un respeto a las personas adultas. Pero algunos no, algunos como esta señora de la micro no, porque no sé de dónde han sacado estas ideas. Los norteamericanos no, los norteamericanos, si no produce, no sirve. Y así lo ven. Por eso que no es extraño. La eutanasia. Hay varios tipos de eutanasia. Está la voluntaria o involuntaria. Dependiendo de si el paciente pide la muerte o si tiene un papel activo en decidir que va a morir. La eutanasia voluntaria es aquella que se realiza a petición expresa del paciente. El paciente está sufriendo mucho. Entonces yo quiero que acaben con mi vida. Esa es la eutanasia voluntaria. Quiero acabar con mi vida, quiero que me ayude o me dé algo para yo acabar con mi propia vida. La eutanasia involuntaria ahora se refiere a la conducta consistente en provocar la muerte de un paciente competente en contra de su voluntad explícita o sin consentimiento. Terrible esto, ¿eh? Esto es asesinato casi. La eutanasia involuntaria es una conducta consistente en el tiempo.
para provocar la muerte a un paciente contra de su voluntad, explícita o sin consentimiento. Va en contra de su voluntad. El paciente no quiere morir, pero le están provocando la muerte de manera consistente en el tiempo. Esa es la muerte voluntaria e involuntaria. Bueno, Sí, hermana Belén. esa sería como la pena de muerte que aplican en Estados Unidos, ¿o no? No, acá es diferente porque se habla acerca de un paciente. Ah, La muerte implica la idea de un paciente que está en un hospital o en la casa, pero que está bajo tratamiento médico. No, la pena de muerte es un criminal, no es una persona que está en un hospital. Es por haber cometido un delito. Es otro el caso. La otra es la muerte activa o pasiva. Pasiva involucra simplemente permitir que el cuerpo muera por medios naturales, sin intervenir. Observe bien esto. La pasiva, permitir que el cuerpo muera por medios naturales, sin intervenir. Es decir, yo ya no voy a seguir tomando más medicamentos. Hermanos de nuestra iglesia practican la eutanasia pasiva. O dice, yo ya no quiero tomar más médicos, más remedios, no quiero ir más a quimioterapia, no quiero ningún tratamiento, yo quiero partir, ya me he entregado los brazos al Señor. Es una eutanasia pasiva. Es decir, no quiere más intervención que sea intervención médica o intervención artificial. Quiere que Hermano, seguir su rumbo nada más, sin remedio. Que el Señor me lleve cuando Él estime conveniente, pero yo no voy a seguir luchando para preservar mi vida. ¿Sí, hermana Danaí? eso de los testigos de Jehová, cuando, por ejemplo, tienen un accidente y tienen que hacerle transfusión de sangre y se niegan, eso igual sería como eutanasia, ¿o no? Porque, por ejemplo, saben que el paciente va a morir, pero ellos no permiten que se haga transfusiones de sangre y todo eso. Yo he escuchado hablar de los testigos de Jehová. No es una especie de eutanasia lo que ellos están pidiendo o al impedir que se le haga transfusiones de sangre, porque dicen que hay otros tratamientos que se le aplican para preservar la vida sin necesidad de hacer esas transfusiones de sangre. Es como otro tratamiento, buscan otro tratamiento. Así lo he oído cuando se le hace esa misma pregunta a los testigos de Jehová. No me acuerdo qué método se emplea, pero dice, hay otros métodos también para preservarle y conservarle la vida. Porque después de todo ellos no andan buscando la muerte, sino que como son religiosos, relacionados de cierta manera con la Biblia, doctrinalmente totalmente distorsionados, pero luchan por la vida también. Pero no quieren esos métodos de transfusiones de sangre y lo consideran como pecado. Pero ellos dicen que hay otros métodos para preservar la vida. Bueno, si se muere bueno, ellos nunca buscan la muerte porque la idea de la eutanasia es morir para impedir el sufrimiento, para no sufrir más. Por eso quieren morir. Y lo otro ya es entregarse a la voluntad de Dios, ¿no? Ante el caso de los testigos de Jehová, si le quiere preservar la vida, si ya no hay ningún tratamiento, pero transfusión de sangre bajo ningún punto de vista. No sé cómo ellos lo consideran, por lo menos yo no lo veo como eutanasia eso, ¿no? Debe tener otro nombre que ellos le aplican. Pero de acuerdo a lo que he escuchado es eso. Hay otros medios aparte de la transfusión sanguínea. Bueno, la pasiva estamos hablando. Cuando no usan la gente medios artificiales para preservar la vida. La decisión de no conectar al paciente en una máquina de respiración artificial o con un corazón artificial también es una eutanasia pasiva. Si ya mi corazón no funciona, que se detenga nada más. ¿Para qué le va a poner un corazón artificial? O vamos a conectarle a una máquina de respiración artificial. Si ya está tan viejito, ¿para qué vamos a ponerle más máquinas? Y además que el paciente tampoco quiere ninguna máquina. Eso es una eutanasia pasiva. La eutanasia activa consiste en tomar la vida de un ser querido con alguna arma. Uy, eso es asesinato deliberado.
Bueno, no es eutanasia porque es un paciente que quiere morir, eso es, quiere acabar con su sufrimiento. No quiere seguir viviendo más, por lo tanto, un arma. O remover el equipo que sostiene la vida del paciente, provocando la muerte. Bueno, si aquí ya estaba conectado artificialmente y se desconecta, eso es eutanasia activa. Tanto del paciente como otra persona que hace esta acción. La activa ya es algo que se puede condenar, porque toma acción para provocar la muerte, pero la pasiva, no sé qué dicen ustedes, Mana Danay y Mana Belén, acerca de la eutanasia pasiva, que de hecho lo han practicado nuestros hermanos, pero yo lo he escuchado. Yo no quiero nada más de quimioterapia, más medicamentos, solamente estos medicamentos que me alivien el dolor nada más, pero ya que me prolonguen más la vida ya no hay necesidad porque ya el sufrimiento es demasiado. ¿Qué opinión tienen con respecto a ese tipo de eutanasia, la pasiva? Es complicado porque, bueno, quizás el paciente siente ya ese deseo de morir, pero ya los lazos familiares, por ejemplo, es la que más sufre el tener que ver esa partida. Y es por eso que igual que muchas veces es la familia la que les pide que sigan con el tratamiento, Exacto. pero de todas formas el paciente ya termina, eh, sería como una muerte más natural si ya deja de tomar medicamentos. No lo veo ¿No? tanto así como ¿cómo se puede decir? Reprochable o antiético, o Sí, inmoral, exacto. o Sí, exacto. pecado. Mm, Sí, porque al final es algo natural, mm, va a claro, seguir su rumbo, no va la vida o su enfermedad. Porque correcto. tarde o temprano igual va a morir. Y Claro. eso, Lo otro es provocarlo artificialmente, nada más, pues, preservar la vida con el tiempo. Ahí no se sí, podría condenar en ese caso. No, además, nadie de nosotros cuando los hermanos lo han dicho, hemos pensado de que es arbitrario, inmoral, antiético o pecado el de no tomar más estos tratamientos de quimioterapia. También está, bueno, y para eso está la oración también. Si alguien está sufriendo así, la oración le guía a tomar buenas decisiones. El Señor le dirá por medio de la oración qué hacer en esos casos, y el Espíritu de Dios, la conciencia, todo tiene que estar cuerdo la persona, por supuesto, para tomar sus propias decisiones. sí, La debe otra ser es una la... decisión muy difícil, de todas formas. Sí, 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 claro. difícil. Yo conocí a una hermana abuelita que tenía como 90 años Mm, y ella tenía varias enfermedades. Y ella ya, aunque seguía ella así tomando sus medicamentos y todo, creo que hasta el final los tomó. Pero ya. ella decía, yo ya estoy aburrida de vivir y quiero irme con el Señor. Dijo que ella no, ya a la hora de irse con el Señor, para ella la muerte no era nada. Entonces, como, pensando en esta situación, es complicado. Así es. Estamos tratando temas complicados, lo último, la muerte, ¿eh? De la eutanasia. La otra eutanasia, la directa o indirecta, tiene que ver con el rol del paciente que muere, de una acción específica. El suicidio asistido por un médico, donde el médico le da al paciente el equipo o el medicamento para terminar su vida, sería un ejemplo de eutanasia directa. El doctor ayuda dándole un medicamento para acabar con la vida del paciente. La eutanasia indirecta ahora, cuando no se tiene como intención acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento nada más. Esa es la eutanasia indirecta. La primera, la directa, es deliberadamente tomar acciones para acabar con la vida, terminar con la vida. La indirecta, se está tratando de dar medicamentos para aliviar el dolor, pero esos medicamentos han precipitado la muerte también. Esa es la indirecta, eutanasia indirecta. Y se practica sin querer queriendo, se le da medicamento para calmar los dolores, pero eso apresura la muerte. A eso se le denomina eutanasia indirecta. Hay varios tipos de eutanasia entonces. Cuando se habla de eutanasia, ¿de cuál eutanasia estamos condenando? Porque son varias. Hay algunas que son condenables, otras no. Por ejemplo, esa de la pasiva, no quiere tomar más medicamentos, no, o no quiere seguir más prolongando la vida artificialmente.
Y esta es la indirecta, se le está dando medicamento con la finalidad de calmar el dolor, pero efectivamente, pero precisamente esos medicamentos le acortaron la vida. Por ejemplo, cuando se administran ciertos analgésicos que no solo contribuyen a calmar los dolores, sino que implican también, a manera de efecto secundario, una abreviación de la vida. La eutanasia indirecta consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Por ejemplo, la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los dolores. Tiene tantos dolores que se le da una sobredosis de este medicamento, la morfina termina disminuye la conciencia y casi siempre constituye una abreviación de la vida. Aquí la intención sin duda no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento. Y lo otro es una consecuencia no deseada, que es la muerte. Entonces acá, en la directa o indirecta, tiene que ver con el rol del paciente que muere en una acción específica. Y la indirecta, como consecuencia secundaria, se produce o se acortó la vida. El enfoque cristiano sobre la muerte y la vida. ¿Cuál es el enfoque cristiano? La muerte, la Biblia, es el juicio de Dios sobre el pecado. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús dio el golpe fatal al pecado e hizo que la muerte fuera impotente en la vida del creyente, por tanto el creyente no tema la muerte. Ante la muerte el cristiano debiera enfrentarse a un dilema, pues existe la constante atracción de ir al cielo y servir al mismo tiempo al Señor aquí en la tierra. También la Biblia enseña que cada persona es digna de respeto. Siempre es apropiado y éticamente correcto luchar por la vida. La razón es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. La vida humana, entonces, es sagrada. Por eso que se debe luchar por la vida, porque la vida es sagrada. Y porque la vida también es Dios mismo. Dios es la vida. Debemos promocionar la vida, entonces, celebrar la vida. Y no debemos menospreciar o maldecir a nadie. Tratar al ser humano de modo indigno o destruir la vida. Asumir una posición de autoridad sobre la vida y muerte. Está fuera de los propósitos de Dios. Es el pensamiento cristiano. Las implicaciones de este enfoque. El ser humano es una persona cuya vida comienza al ser concebida y no al nacer. Dios crea la vida, define su comienzo en la concepción y sostiene la vida. Los cristianos tendremos el mismo enfoque, entonces lucharemos siempre por la vida. Miren lo que dijeron estas personas, Joseph Fletcher y Michael Tolley. Fletcher argumenta que el infanticidio y la eutanasia son aceptables porque los seres humanos tienen obligaciones morales de aumentar el bienestar donde sea posible. Todos los derechos son imperfectos y pueden no ser tomados en cuenta si la necesidad humana lo requiere. Solo lo que produce el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas posible, eso es lo correcto, dijo Joseph Fletcher. ¿Cómo se llama ese sistema de ética? Hay que buscar el mayor beneficio y el bienestar para el mayor número de personas, en la ética utilitarista. La felicidad humana y el bienestar humano constituyen el bien mayor, por tanto, cualquier fin que se conforme a ese ideal o esa norma es justo, es correcto, es bueno. ¿Quién estableció entonces lo bueno, lo justo, lo que es correcto? Él mismo lo estableció. Joseph Fletcher estableció, él es la norma. Él estableció los propios criterios para determinar lo que es correcto, bueno y justo. El juicio y la muerte misericordiosas son aceptables, es decir, la eutanasia, porque un fin moralmente bueno puede justificar un medio relativamente malo. Para Fletcher, para que sea clasificado como ser humano, alguien tiene que cumplir con ciertos requisitos, dice Fletcher, para que alguien sea un ser humano, para que alguien sea humano. Inteligencia mínima, un sentido del pasado y del futuro, una capacidad de relacionarse con otros y un equilibrio entre razón y sentimiento. Mire todos los requisitos que él establece para que una persona sea considerada un ser humano. ¿Qué pasa en el caso de un infante, de un adulto, de un anciano con una enfermedad degenerativa? No cumple con estos requisitos. Como no cumple personas con estas características, con estos requisitos,
pierde el derecho a la vida. Por lo tanto, el mundo tiene derecho a destruirlo. Si se aplican estos pensamientos de Joseph Fletcher, habría una multitud de personas asesinadas y muertas como consecuencia o resultado del pensamiento de Joseph Fletcher. La primera imagen está arriba, con la humita. Michael Tolley, filósofo, piensa que es lamentable que la mayoría de la gente utilice términos como persona, ser humano en forma intercambiable. Las personas tienen derechos, dice él, pero no cada ser humano puede ser considerado una persona. Su regla, un organismo posee un derecho serio a la vida, solamente si posee el concepto de sí mismo, como un sujeto continuo de experiencia y de otros estados mentales, y cree que él mismo es una entidad continua. El mismo pensamiento anterior de Joseph Fletcher. Cuando alguien tiene concepto de sí mismo, la reflexión de sí mismo, continuo en el tiempo, entonces es un ser humano. El infanticidio se permite una semana después del nacimiento. Se supone que un anciano con una enfermedad cerebral degenerativa tampoco cumpliría con estos requisitos y perdería el derecho a la vida, entonces tendría que matarse a todos los ancianos que no tienen una concepción de sí mismo. Esta es la nueva ética de la calidad de vida que produce temor, rechaza cualquier absoluto ético, termina justificando la eutanasia como el infanticidio, viola cada aspecto del valor de la vida humana, como se expresa en el concepto de la imagen y semejanza de Dios, pone a los seres humanos en el trono en lugar de Dios soberano. Esta ética entrega poder a otros seres humanos para decidir quién vive y quién muere. Eso fue lo que enseñaron Joseph Fletcher y Michael Tolley en cuanto a qué es una persona, qué es la vida. Otra alternativa para evitar la eutanasia son los auspicios, dicen Niehuis y Ekman en estos libros de ética cristiana. ¿Qué rumbo debe seguir un cristiano cuando se le ha diagnosticado a un ser querido una enfermedad terminal? ¿Qué se debe hacer cuando alguien tiene Alzheimer? ¿Qué acción tomar cuando alguien tiene cáncer doloroso y le dan solamente unos meses o años de sufrimiento y dolor seguido por la muerte? Los auspicios. ¿Qué son los auspicios? Es un movimiento que provee el cuidado cristiano. Es un movimiento que provee el cuidado especial para un paciente que está muriendo en un hogar o en su propia casa. Involucra el manejo del dolor con drogas, dando consuelo, provisión del servicio diario para suplir las necesidades humanas, sea lo que sea la situación. El cuidado se complementa con la asistencia espiritual. El cuidado del hospicio provee una alternativa digna, honrando la creación de Dios, mientras prepara a los santos que están muriendo para recibir la promesa que les espera. Preserva la dignidad de la vida que otros que matan por misericordia prometen, pero que no pueden dar. Estos son los auspicios cristianos. Aquí en Chile no creo que hayan auspicios cristianos, por lo menos yo no sé si existen. Aquí en Chile, en los Estados Unidos sí, porque todo esto tiene que sustentarse económicamente. Alguien tiene que pagar el tratamiento, la droga, los médicos, los cuidados, alguien tiene que pagar. Si los sostiene en un hospital, o en un hogar, o en la casa, alguien tiene que pagar. Por lo tanto, estos son hermanos cristianos que constantemente financia a este auspicio para que cumpla su labor de ayudar a preservar la vida y que viva dignamente hasta que ya el Señor lleve a una persona, para evitar la eutanasia, cualquier tipo de eutanasia. ¿Cuáles son los criterios para terminar un tratamiento? La capacidad del paciente para tomar una decisión, dice James Gilles. La capacidad del paciente para terminar un tratamiento. La actitud de la persona que va a tomar la decisión, la edad de la persona que tiene, la naturaleza de la enfermedad, la actitud y los valores del médico, el ambiente clínico también. Este autor, Gilles, dice, presenta las perspectivas bíblicas, teológicas sobre la eutanasia. Habla acerca del hecho de no matar. En caso de matar a una persona por accidente, no será sancionado con la pena de muerte. La Iglesia Católica declaró en 1980 que la eutanasia es mala, pero el paciente tenía el derecho de discontinuar el tratamiento cuando era extremadamente doloroso y cuando no daba los resultados que se esperaba del tratamiento. Pero aquí hay que precisar la eutanasia. Hemos estado viendo varias eutanasias. Esta es eutanasia pasiva.
Lo que supone la Iglesia Católica, lo dijo en el año 1980, era la eutanasia activa. Se discute el punto de vista del Nuevo Testamento acerca del propósito del sufrimiento. ¿Será aplicable estos textos bíblicos cuando abarca el sufrimiento prolongado? Se dice que el sufrimiento tiene un propósito, pero acá en el tratamiento médico, este sufrimiento prolongado por los medicamentos modernos que postergan la muerte en forma indefinida, ¿se aplicará a estos textos bíblicos? Porque en realidad es indefinida. ¿Cuándo va a morir esta persona? No se puede definir. Considerar también el principio de la misericordia. Muchos señalan que es un acto de misericordia aligerar la muerte. Giles concluye en su libro Ética Cristiana que el dejar de tratar a un paciente incurable y que pide que lo dejen morir tranquilos no es asesinato, dice James Giles. No hay virtud en mantenerlo vivo simplemente porque la ciencia médica tiene los medios para hacerlo. Sin embargo, no está de acuerdo en la eutanasia activa, pues los médicos deben darle los medicamentos para aliviarle el dolor, pero no deben darle lo que va a prolongar la vida. Luego presenta los criterios para considerar la terminación de un tratamiento médico, como lo vimos anteriormente. La otra pregunta que queda, y hasta la última presentación, y concluimos, ¿cuándo termina la muerte? Anteriormente se decía, la muerte ocurre cuando la persona deja de respirar. Ahí ha muerto aquella persona. Actualmente no es tan fácil como antes definir la muerte, pues cuando la persona deja de respirar se le hacen técnicas de resucitación y vive la persona. No sé si a ustedes le han hecho estos, ¿cómo se llaman estos? Ejercicio de reanimación. En algunas instituciones lo enseñan, en los trabajos también. No, hermano, no hace nada. Ah, muy bien, hermana Belén tampoco, de estos No, ejercicios. tampoco. Ah, muy bien. Entonces, si hay alguna persona que cae desmayada frente a usted, no hay ninguna posibilidad de que A orar ayudar ahí. nomás. A orarnos, a ponerse a orarnos. Muy bien, muy bien. Claro, yo estaba, bueno, en los trabajos siempre, bueno, el trabajo de seguridad, pero hay varios trabajos y, por lo menos en algunas partes, se le enseñan a hacer estos ejercicios de reanimación. Hasta el SPR, no me acuerdo ni siquiera el RCP. nombre. RCP, eso. Ni siquiera el nombre me acuerdo. Pero me acuerdo que eran 30 golpes en el corazón, aquí en esta parte del corazón. Hay que darle 30 por dos respiraciones a la boca. Y no importa, decían las personas que dirigían estos cursos, si se le quiebra una costilla o si sale fracturada, cualquier cosa, no importa porque la persona le va a agradecer porque vivió. Y si le agradece eso, dice que el trabajo estuvo bien hecho. Había que darle con fuerza nada al pecho, con la finalidad de que el corazón comenzara a funcionar. Esa era la finalidad. Se pueden hacer esos ejercicios actualmente, por eso que es más complejo definir la muerte. Cuando la persona caía desmayada, se detenía el corazón, dejaba de respirar, estaba muerto. Pero ahora ya están estos ejercicios de reanimación. Entonces ya no es tan fácil determinar cuándo muere la persona, y de hecho algunos han sobrevivido, y por mucho tiempo más todavía. La muerte clínica. Aquí ya es más preciso cuándo ocurre la muerte, porque aquí ya, aunque se resucite, se hagan ejercicios de reanimación y la persona no vuelve, ya entonces se ha dado por fallecida. Cuando las funciones vitales de la persona paran y tiene que utilizar respirador, ahí se produjo la muerte. Claro está, si tiene un respirador acá, sigue bien, puede seguir viviendo la persona. Pero si no hay evidencia de que el cerebro está funcionando, ahí sí ha ocurrido la muerte y lo han declarado muerto. Yo recuerdo cuando las primeras discusiones que tuvimos acerca del aborto, o sea, la eutanasia, decían, con respecto a la donación de órganos, eso era, la donación de órganos. No voy a dar órganos por ningún motivo porque le sacan los órganos a la gente cuando todavía están vivos. Ah, hay un problema. Que a nadie le sacan los órganos cuando están vivos, sino que
Cuando ha muerto, le saca los órganos. Cuando se ha producido la muerte cerebral, cuando en el cerebro no hay ningún funcionamiento, esa persona ha muerto ya. Puede seguir funcionando sus órganos por medio de un respirador, pero ya está muerto. En el respirador se podía mantener a la persona indefinidamente, pero los órganos y las funciones biológicas vitales al final van a cesar. Actualmente también los médicos mantienen a una persona en el respirador por un tiempo, mientras consiguen permiso y extirpar los órganos que sirven para los posibles trasplantes. Los órganos se sacan de personas que ya han muerto, pero el cuerpo todavía por medios artificiales, por medio del respirador, estos órganos se mantienen vivos, pero por un momento, nada más por un tiempo, en algún momento van a cesar. En ese lapso de tiempo, antes de que cesen las funciones de los órganos, se deben extraer para la donación de órganos, porque después ya van a ser inservibles. Hay un lapso de tiempo entre que se produjo la muerte cerebral para sacar los órganos. Los familiares en estado de confusión y no aceptación de la realidad del familiar clínicamente muerto piensan que los médicos van a matar a su ser querido para cosechar sus órganos, por eso es que no donan los órganos, pero ya la persona, cuando se ha decretado clínicamente que está muerto, porque su cerebro no hay ninguna función, esa persona ya ha dejado de existir. Perfecto, eso es lo que estuvimos viendo en estas clases de teología práctica. Me hubiese gustado discutir en clase el libro que escribí, es un artículo, no es un libro, es un artículo que escribí de la participación política de los cristianos evangélicos en Chile. Pero de todos modos lo voy a ver en los informes de lectura, con qué punto está de acuerdo, en desacuerdo, de qué manera ayuda a su ministerio, debilidades, fortalezas, si hay algún problema de punto, de coma, o sintáctico también, o de ortografía, me lo hacen el alcance, igual se lo agradecería mucho. Aunque yo lo vi, lo corregí, mi esposa lo vio una y otra vez, eliminando las ratas, pero siempre queda. Ahí sí lo agradecería si me lo hacen el alcance igual. Muy bien, mis estimadas hermana Dana y hermana Belén, esta materia, ¿qué podrían, o alguna lección, o la impresión que le ha dejado esta materia de teología práctica? En lo personal, el valor de la vida humana. De que aunque nosotros predicamos, y como no me acuerdo no me acuerdo si era Stott o no, que decía que nosotros le damos harto énfasis a lo que es la salvación, a la justificación, pero a lo que es la justicia, por ejemplo, aquí en este mundo, al bienestar de las personas, a lo que es la vida en sí, a veces nosotros lo pasamos por alto. Nosotros ahora más que nunca sabemos que somos creados a la imagen de Dios y por eso cada uno es digno de respeto. No importa, ¿cierto?, del lugar que venga, sea lo que sea la persona, todos son dignos de respeto y todos son valiosos delante de Dios, ya sea un anciano, ya que como veíamos en clase, para algunos puede ser inútil o para un bebé que está en el vientre de su madre, para Dios todos ellos tienen vida y son, como decía, dignos de respeto y valiosos. También pensaba cuando había leído el libro que con lo que respecta a la ética, porque nosotros muchas veces, como decía el autor, vivimos en la iglesia y a veces como que desconectamos la vida de la iglesia con lo que es la realidad. Y no, al final me gustó mucho lo que decía el autor, nosotros lo que vivimos a diario está conectado y está unido a lo que nosotros somos en la iglesia. Nosotros vamos al culto a dar gracias, a alabar a Dios, pero toda nuestra vida es de Dios y para Dios. Y desconectarlo sería como un modo de hipocresía de alguna manera,
predicar y enseñar, pero no darle el valor necesario a la vida, no tener una conciencia social, un compromiso social igual. Y lo otro, veía el tema entre el servicio social y la actividad social, la acción social. Y nosotros generalmente le damos énfasis a uno solo, a lo que es el servicio social. Tratamos de aliviar las cargas de las personas, de ayudar en lo que podamos, pero también es necesario reaccionar y ver que de alguna u otra manera también nosotros podemos ser valiosos y podemos erradicar lo que causa el sufrimiento, como en la esclavitud de antiguamente. No se sacaba nada con solamente aliviar un poco de la carga de lo que sufría la gente, si lo que era necesario era quitar de raíz la esclavitud. Y lo importante que es la escritura para nosotros, enseñarnos la igualdad, incluso cuando nos llamamos hermanos, muchas veces no reaccionamos a esa palabra. Cuando nos llamamos hermanos, estamos diciendo que no solo que somos hijos de un mismo padre, sino que somos iguales. A todos nos ama el Señor, todos tenemos dignidad y nosotros no lo tomamos en cuenta. Así que fue de mucho valor esta materia. Hay muchas cosas que jamás había analizado, que no había, incluso las preguntas que le había hecho de los derechos humanos y todo eso, no lo había tomado en cuenta y no le había dado el valor que tiene, porque la gente en algún momento nos va a preguntar y hay dudas, como la tecnología va avanzando, la ciencia va avanzando, y a los cristianos antiguamente no les tocó, pero a nosotros en esta época sí responder muchas preguntas, muchas inquietudes, y nosotros mismos nos vamos a encontrar frente a muchos problemas y necesitamos tener una buena guía, y así que de mucha bendición esta materia, mi hermano Pablo. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Danay. A mí igual me gustó mucho esta materia, es muy interesante y nos hace reflexionar lo que día a día está en la palestra, en los medios de comunicación, en redes sociales, ya que muchas de las leyes, por ejemplo, eutanasia, aborto, se discuten. Y como ya veíamos anteriormente, muchas veces los cristianos no somos capaces de poder meternos a estos temas porque o no estamos informados o tenemos miedo o no sabemos cómo contestar también. Entonces es una materia muy importante. Me hubiera gustado que fuera un poco más larga, pero lo que aprendí es valioso y es importante poder enseñarlos a nuestros hermanos, porque muchas veces lo pasamos por alto, creemos que el Evangelio solamente, claramente es Dios y todo, pero olvidamos el valor que tiene para Dios el ser humano, su creación, y no consideramos estos temas. Y muchas veces en nuestros cultos, en la enseñanza, y es de gran valor también conocer nuestra ética cristiana, poder hacerla conocer a los demás también, poder hacer una buena presentación de ella, porque muchas veces como cristianos nos quedamos callados, como ya decía antes, ante estos temas. Preferimos omitir porque pensamos que no nos concierne, cuando en realidad no es así, por estar insertos en la sociedad, no nos concierne este tipo de temas. Así que muy interesante, hermano. Uno comprende el valor y la dignidad de la vida humana, aún antes de nacer y aún en el momento de la muerte. Y también la posición que tienen los cristianos también en la sociedad, tanto en la política, en la acción y en el servicio social. Así que eso sería, hermano. Muy buena la materia. Perfecto, hermana Danay. Muchas gracias. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor.